Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos nuestros amigos, hermanos de la Iglesia de Jesucristo el Salvador que hoy nos acompañan en este mensaje. Es un placer para nosotros estar en sus hogares a través del Facebook y también por la página de YouTube. Dios les bendiga en gran manera y vamos a la palabra de Dios e invitarles mientras el mensaje de la palabra de Dios está fluyendo. Puedes dejarnos tus peticiones de oración que estamos con mucho gusto clamando delante de la presencia de Dios para ustedes. Vamos a una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón a través del Espíritu Santo en este día y quiero invitarte a que me acompañes. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te doy gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y tu amor y tu bondad, Señor, transforman nuestras vidas, Padre, y hacen de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Bendito eres tú, Señor, precioso eres. Recibe toda la gloria y toda la alabanza por siempre. Queremos decirte que te amamos, Señor, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Pues hola amigos, hoy quiero hablarte de un tema que yo creo que la mayoría de nosotros, yo estoy seguro que todos hemos padecido. Quiero hablarte de la ira, del coraje, del resentimiento, pero no enfocándonos de lleno en la amargura, vamos a tocar solamente lo que es el enojo, ¿sí? ¿Por qué razón es tan importante conocer que el enojo tiene que ser tratado? Que es necesario que cuando nosotros tenemos una comunión con Dios se note. Miren, muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero dice la palabra del Señor que el que me ama, dice el Señor Jesucristo, guarda mis mandamientos. Es decir, está llevando una vida de obediencia a mi palabra. Pero esa vida de obediencia no es una restricción como militarizada, sino tiene que ser por amor. Todo esto es una relación de amor. El ser cristiano de verdad significa que yo tengo una comunión con amor de parte de Dios. No podemos poner en duda alguna que Dios siempre nos ha tratado con amor. ¿Por qué razón? Porque siempre el Señor nos ha manifestado su amor desde el principio de los tiempos, con misericordia, perdonándonos y teniendo paciencia para con nosotros. Por eso dice la Escritura que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando a que todos procedamos al arrepentimiento. Pero sin embargo, nosotros hemos tratado con Dios, pero no siempre con amor, a veces con una responsabilidad. Me fue enseñada una religión, me fue dado a conocer que Él es el único Dios verdadero, y a veces llevamos un caminar que es totalmente de costumbre y no es una relación de amor. ¿Por qué es tan importante que esto se establezca en nuestras vidas? Porque ese es el fruto del Espíritu Santo y en un momento lo vamos a ver. Y cuando el fruto del Espíritu Santo se da a conocer en nuestras vidas, entonces damos testimonio. Por eso mentimos cuando decimos que tenemos una buena comunión con Dios, pero sin embargo nuestras obras dan a demostrar todo lo contrario. Por eso podemos decir que estamos congregándonos, que no hay que dejar de hacerlo jamás, que estamos ayunando y que es necesario ayunar, pero sin embargo, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno se conoce si da buen fruto y el árbol malo si da frutos malos. Por eso acompáñame, porque la ira, el enojo, es una manifestación de la carne y es una manifestación donde nosotros no dejamos ver y que realmente no está trabajando el Espíritu Santo en nosotros. Y no es que el Espíritu Santo no esté trabajando, sino que nosotros no lo dejamos, es decir, no le damos el lugar, ¿sí? No le damos el lugar para poder trabajar en nuestro corazón. ¿Y quién de nosotros no ha vivido airado, ha vivido enojado? ¿Sí? Dice la palabra, primero es el hombre natural y después es el hombre espiritual. ¿Y qué es lo que ha sucedido en muchas ocasiones? Que cuando, como hombres naturales,
encontramos favoritismo, es decir, solución en muchas cosas. Muchos de nosotros utilizamos la ira para solucionar problemas. Por ejemplo, de familia, cuando alguien me incomodaba, yo me airaba y explotaba. Y no significa que no me enoje. Significa que ahora cuando me enojo, tiene que ser con justicia, tiene que ser con verdad. Y ya no como antes, por obra de la carne, por capricho, porque fui sorprendido en haciendo lo malo, porque no me dejo disciplinar, porque no me gusta lo bueno. O sea, todas esas cosas hacen que nosotros no tengamos una comunión con Dios. Porque, como te dije al principio, tal vez no es el tema central la amargura, pero sin embargo, el enojo es la puerta, es el sostén de la amargura. ¿Me explico? Por eso dice la palabra de Dios, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Por eso cuando tú ves a alguien enojado, es casi imposible tratar con esa persona enojada. Por eso te invito a acompañarme a la palabra de Dios y vamos a comenzar por casa. Dice la Escritura a través del apóstol Pedro que es necesario que el juicio de Dios comience en casa. Porque si primero comienza en casa, ¿cuál será el destino del impío o del pecador? Por eso vamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, y vámonos al versículo 24. Vamos a comenzar por casa. No vamos a ver primero a las personas que no conocen a Dios. Vamos a ver a las personas que decimos que ya conocemos al Señor. Porque Dios está mirando, ¿sí? Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, la carta 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24, lo siguiente. Porque el siervo, ¿sí? Es decir, el que está sirviendo al Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Esto es algo importantísimo. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones, ¿sí?, juveniles y sigue la justicia, pero desecha las cuestiones necias, ¿sí? Porque el que sigue la justicia, la fe y el amor, dice Pablo un poco más adelante, son las personas que tienen un corazón limpio cuando invocan al Señor. Todos nosotros hemos pecado, pero ¿qué es tener un corazón limpio? Alguien que se entrega, alguien que deja que el Señor tome su corazón como barro y el Señor es el alfarero y empieza a hacer los cambios. Muchas veces le decimos al Señor, perdóname, me arrepiento, y realmente te sientes mal por haber pecado, pero no queremos que Dios haga cambios en nuestra vida, porque reconocemos que los cambios duelen. Hay cosas que debemos hacer, pero no queremos por causa del dolor. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando alguien tiene picada una muela, ¿no? Sabe que esa muela tiene que extirparse, tiene que ser echada de su boca, pero sin embargo, ¿sí? Sin embargo, muchos no lo quieren hacer por causa del dolor, pero también duele más tenerla ahí. Asimismo son los cambios. Hay veces que no queremos cambiar, que ya tenemos una vida hecha, que ya tenemos establecido por años tantas cosas. Y cuando viene el Señor y quiere que tú limpies tu casa, que tú la restaures, que la ordenes, a veces no queremos hacerla porque decimos todo lo que tengo que hacer. Y amigos y hermanos, para Dios no hay nada imposible. Déjalo ser Dios en tu vida. Déjalo trabajar. Dice la Escritura que la voluntad de Dios jamás te hará daño. Lo que tú y yo sentimos como una afrenta o adversidades, es que dice la palabra que sabemos que somos de Dios, dice el apóstol Juan, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y eso significa que tenemos una contrariedad. Vamos contracorriente, ¿sí? Y tenemos un adversario que es Satanás, que gobierna a todos aquellos que no quieren entregar el corazón a Dios. Ah, sí, tú puedes decir, yo no le he entregado el corazón a Dios, pero no estoy con el diablo. Amigo, es inevitable, ¿sí? No es cosa de que a lo mejor sí, a lo mejor no.
¿Sabes qué dijo el Señor Jesucristo? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso yo te invito, no te enojes. Mejor atiende a la voluntad de Dios. Dice aquí la palabra. Por eso desecha las cuestiones necias. ¿Cuáles son las cuestiones necias? Aferrarnos a nuestra propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Confía en el Señor. ¿Sí? Por ejemplo, había personas, ahorita pues, muchos jóvenes tal vez no conozcan la canción, pero cuando yo estaba mal, escuchaba a personas que era un himno, ¿sí? La canción de A Mi Manera, ¿sí? Y si tú escuchas la canción, una canción de alguien que hace y deshace, y al final, aunque hizo pedazos su vida, él está contento porque todo lo hizo a su manera, ¿sí? Y esto es parte de la ira, parte del enojo, ¿sí? Por eso dice la palabra del Señor, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable. Es decir, que todas las cosas las haga con una actitud de amor. Miren, hermanos, aún la disciplina es actitud de amor, ¿sí? Obviamente cuando yo he corregido con vara de mi casa, mi familia, no lo hago riendo, obviamente. Pero cuando conocí al Señor, toda corrección la hago por amor, no por ira, ¿sí? Por eso no espero a que jamás cuando uno de mis hijos me saque de quicio o lo estoy, no, al momento, ¿sí? Mis padres me corrigieron y fue por amor, ¿sí? Y aunque muchas cosas te duelan hacer, si las haces con amor y justicia, son de Dios y van a provocar un fruto, ¿sí? Van a provocar a que lo que tú hiciste sea para bien. Pero ¿qué pasa cuando tú haces una corrección en tu casa con ira? Porque te sacaron de quicio, porque equivocadamente tuviste no paciencia, sino estar aguantándote, ¿sí? ¿Qué sucede? Explotas o ya vienes casi a punto de reventar y la situación en tu casa te hizo explotar. Esa ira te hizo ser injusto, te hizo dar un varazo de más, te hizo dar un golpe que no tenías que dar, decir palabras que no tenías que decir. Y eso provoca una obra, ¿sí? La obra de la carne provoca aquí que haya resentimientos. Por eso uno va a traer cambios para bien y el otro resentimientos. Pero en la iglesia, dice la palabra, el siervo de Dios no debe estar buscando pleito, ni andar como alguien cazador viendo quién está. Todos hemos pecado, ¿sí? Todos necesitamos cambiar. Entonces tenemos que ser amables, como tratar las cosas de una manera no personal, ¿sí? En la iglesia un servidor también ha sido disciplinado. A mí me han disciplinado eclesiásticamente en la misma iglesia, y como pastor tengo que mantener disciplina, y la mayoría de la gente que se va de las iglesias es por disciplina, porque no aceptan la corrección o no les gusta ser sorprendido en lo que están haciendo, y no es porque uno esté checándolos ni mucho menos metiéndose en sus vidas. Por eso era preciso que Dios estructurara una iglesia. Hoy la gente quiere desechar la iglesia, la reunión de los santos, de la congregación. Dice la palabra de Dios, para que apacienten con ciencia y con inteligencia. Es decir, con sabiduría, y no de hombre, sino de Dios, y con inteligencia. ¿Y cuál es la inteligencia? Job declaraba lo siguiente: apartarse del mal es la inteligencia. Por eso a los ministros, a los hermanos, yo les invito a apártense del mal. Eso es inteligente, ¿sí? Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso, amados hermanos, dice, no debemos ser contenciosos. Dice la palabra sufrido no significa que vamos a estar lamentándonos por ser cristianos ni hacer lo bueno, no. Sufrido es que tenemos que saber pasar los estragos de toda adversidad y de la contraria que nos están llevando. ¿Me explico? Yo reconozco que aún desde casa, cuando era disciplinado por mis padres, les llevaba la contraria. Y ellos sufrían eso. En la iglesia es lo mismo. Y en el mundo enfrentarlo, y en tu vida espiritual sucederá igual, ¿sí? Por eso, amado hermano, confía en el Señor. Dice la palabra, no te conformes, dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no te moldees a este mundo, sino antes renovados, transformados por la buena voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios
Dios es buena, que es santa, agradable y es perfecta. Porque siempre va a dar un fruto de justicia. Es decir, te va a colocar en la verdad que es Cristo Jesús. Vas a vivir en la verdad. A ninguno le gusta vivir en la mentira. Aunque hemos practicado la mentira como hombres, vivir en la mentira, como decimos aquí, es vivir engañado. No hay fundamento, no hay base. Y significa que puede caer tu vida en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no hay un cimiento llamado verdad. Por eso dice aquí la palabra, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Por qué? Porque no todas las personas a las que nosotros vamos a disciplinar lo reciben con amor, ¿sí? Por eso, amados hermanos, en el nombre de Jesús, dice la palabra, quita de ti el enojo. Porque dice la palabra, tenemos que escapar, verso 20, del lazo del diablo. ¿Qué es un lazo? Un lazo es la forma de atrapar, de sujetar a alguien y que no pueda escapar. Muchos animales, como cuando alguien se lleva a un perro, la comparación, pero tú lo dominas porque llevas un lazo, hasta el momento que te obedezca. Satanás utiliza accesorios, así como tú utilizas un cincho, una cuerda. La ira, el enojo, es un utensilio de Satanás en la carne que hace que te tenga atrapado. Por eso dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Cuando tú te enojas, obrando en la carne, cuando te pones a decir groserías, a decir malas palabras enojado, cuando tú agarras y rompes todo, amigo, no eres tú quien tiene el control. La palabra es clara y Dios dice la verdad. Nosotros nos engañamos y queremos contradecir esto. Cuando haces esto, es el diablo quien está gobernando. Por eso dice la palabra, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Por eso quiero llevarte a un texto. Toda la palabra de Dios nos enseña a vivir. Por eso dice el Señor, buscadme y viviréis. No solo para vida eterna, sino también para que tú disfrutes. Dios dice en el libro de Eclesiastés, todo lo que hizo Dios es bueno. Y es para que lo disfrutes. Puso eternidad en el corazón del hombre, en este mundo y en el venidero. Y Dios quiere que disfrutes su voluntad. Gózate en el Señor. Quiero invitarte al libro de Santiago, capítulo 1, verso 19, antes de terminar. Y mira lo que dice el Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿y qué dice? Tardo para airarse. Esto es una lección que Dios nos da, para que no seamos guiados por la carne, y si estamos orando, si estamos buscando, nutriéndonos de la palabra de Dios, si has recibido a Jesús en tu corazón y te has arrepentido y reconoces que es maldad el vivir enojado, entonces mira qué dice el Señor, cómo vas a tratar con esto, ¿sí? No vas a contar hasta 10 o hasta 1000, no vas a proceder, hay mucha gente que hoy en día acude por ayuda psicológica y ¿saben qué es lo primero que le enseñan? Que las cosas se le resbalen para que no se enfermen. No, hay cosas que tú no puedes dejar pasar, ¿sí? Si tú tuvieras una hija y un muchacho anda tras ella de manera equivocada, tú no vas a dejar, bueno, pues allá mi hija ya sabe lo que hace. No, tú tienes que actuar, ¿sí? Ha habido mucha indiferencia, a veces me da tristeza el proceder de muchas personas que actúan con indiferencia total, ¿sí? Pueden sus hijos estar en grave peligro y no hacen nada, no se mosquean. Tampoco. Dios quiere que actúes. Acuérdate que Jesús actuaba. Cuando vio la injusticia en el templo, que los cambistas estaban haciendo truhanerías en la casa del Señor, ¿qué dijo el Señor? El celo de tu casa me consume. Así como hay cosas que te provocan, tú debes siempre responder con amor. Aún así Jesús se enojó y lo que hizo, lo hizo por justicia y por amor, ¿sí? Entonces, dice la palabra,
todo hombre, es decir, hombre y mujer, el género, valga la redundancia, perdón, en general, todo hombre sea pronto para oír. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos? Después dice tardo para hablar y tardo para irarse. Todo hombre primero tiene que oír, después hablar y a lo último enojarse. ¿Sí? Primero escucha, averigua bien. Segundo, externa lo que tú tienes en tu corazón. Y por último, si te llevaron hasta allá, puedes enojarte. Pero el enojarte no significa que vayas a destruir todo. No es lo mismo tener un enojo que vivir enojado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vivir enojado es vivir lleno de amargura. Dice la palabra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Entiendes? Cuando estamos enojados en la carne, no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué haces cuando te enojas? Me voy de la iglesia, me voy de la casa. ¿Sí? Golpeas, rompes, abandonas y hasta matas. Por eso dice la Escritura que Caín, ¿por qué causa mató a su hermano? Porque las obras de su hermano eran justas y las de él no. Es importante tratar con el corazón. Si tú vives enojado es porque tus pensamientos te están atormentando. Quiero terminar con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos aquí a la palabra de Dios en Romanos 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Deja que el Espíritu Santo, ¿sí?, enviado por nuestro Señor Jesucristo, con toda la autoridad del Padre Eterno, te haga libre de la ira, ¿sí? Inclusive, no solamente hay que ser libre de airarnos, hay que ser libres de la ira de Dios, porque Dios se enoja, pero la ira de Dios no es como la nuestra, e inclusive la ira de Dios está anunciada. El Padre tiene un día preparado para su ira, ¿sí? Tú cuando te enojas no lo calculas, ni dices, bueno, para tal hora me voy a enojar, no. El Señor tiene preparada su ira. ¿Sabes por qué? Porque Él va a cumplir, Él es fiel, ¿sí? Y la primera persona con la que Dios es fiel es con Él mismo. Nuestros pecados justamente deberían ser castigados, pero Él es fiel a su misericordia y a su amor. Él es fiel en sus promesas. Él dijo, voy a ser paciente, voy a esperar un tiempo que tengo en mi corazón y que ha profetizado, y con señales vemos la cercanía de este tiempo. Y Él está cumpliendo. Yo estoy esperando. Algunos dirán, no me diste tiempo para el arrepentimiento, pero toda la Escritura está manifiesta. Dice la palabra que Dios en aquel día derribará todo argumento, porque también su misericordia hoy es como una presa que está deteniendo su ira. Y cuando esto termine, cuando llegue el día en que el Señor juzgue, también será el día de la mayor manifestación de amor. Porque es el día, dice la palabra, porque los justos resplandecerán como el sol. Porque dice la palabra que ninguna cosa inmunda o que haga abominación entrará a la santa ciudad. Por eso dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor, gozo, y no el gozo que el mundo da. Paz, y no la paz que el mundo da. Por eso Jesús lo dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Paciencia, cuando tienes que esperar lo que tienes que esperar. Benignidad, es decir, hacer lo bueno, bondad. Y dice la palabra más adelante, mansedumbre, que contra tales cosas no hay una ley que esté castigando. Dice la palabra que los que viven conforme al Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura, no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. ¿Por qué razón? No porque no
Al contrario, nos apoyamos en la voluntad de Dios, en la ley de Dios. Pero no es una carga, es un anhelo, es un deleite. Pero si estamos en la carne donde hay adulterio, fornicación, abominación, ¿sí? Dice la hechicerías, pleitos, iras, contiendas, borracheras. Entonces los que practican tales cosas no heredan, porque siguen estando a la voluntad del diablo. Amigo, yo quiero invitarte a que tu vida cambie. La misma ira es mucha de las causas de nuestras enfermedades. Cuando tú te vuelves una persona iracunda, padeces de la presión, siempre tu corazón está en peligro de estallar, tantas cosas. No solo es la alimentación. Por eso yo te invito hoy a que la palabra de Dios dé fruto. Y por eso dice aquí la palabra del Señor en el libro de Romanos, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, porque la justicia de la ley para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse del Espíritu, ¿sí?, es vida y paz, pero el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Con esto termino, amigos. La Biblia dice que la carne no puede sujetarse. Los deseos de la carne, es decir, de un corazón sin Dios, son contra él. Por eso yo te invito hoy a vivir en el nombre de Jesucristo, bajo la gracia de Dios, viviendo en el Espíritu Santo. Dice la palabra en Efesios 1:13, que en Cristo nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta el día que tomemos posesión de esa promesa, para alabanza de la gloria de Dios. Recibe a Jesús en tu corazón. Y dice el Señor Jesucristo, por eso convenía que Él se fuera con el Padre, para que enviara a ese Consolador. ¿Qué es un Consolador? Un confortador. Alguien que te da fuerzas. El Espíritu es quien da poder, para que entiendas la palabra, para que tú hagas lo sobrenatural. Vivimos en un mundo natural, pero hagas lo sobrenatural. Que tú puedas hacer lo que era imposible para ti, porque Dios te va a hacer una nueva criatura. ¿Lo deseas? Cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, este mensaje, Señor, es para todos. Para los que hoy quieren abrir su corazón y dejar que tú entres, Señor. Pero también, Señor, para todos aquellos que hemos declarado que te hemos recibido, pero no estamos viviendo conforme a tu voluntad. En ambos casos, Señor, perdónanos. Queremos ser como tú, Señor. Si alguno dice que te cree, que te ama, debe andar como tú andas, Señor. Por eso, amado Dios, te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador y mi Dios. Perdona mis pecados, Señor, y me arrepiento de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, amados hermanos, y estamos gozosos. Pues vamos a orar. Gracias. Vamos a orar por una petición, el hermano Jorge Salazar, el primo. Dios le bendiga, aprovecho a saludarle a él y a su esposa Diana, a los niños, ¿sí? Hace un momento me mandó un mensaje y vamos a orar por pues, todos los enfermos que están de COVID-19. Aleluya. Vamos a seguir orando en el nombre del Señor. Padre, acudiendo a lo presente, Señor, en el nombre de Jesús,
todas las personas que estamos unidas, Señor, en un propósito contigo. Dice la palabra que seamos todos de un solo corazón. Señor, perdona nuestros pecados. Te ruego que esta ciudad, México y el mundo entero reconozcan que tú eres Dios y tú derrames sanidad en el nombre de Jesús. Porque no has dejado de tener misericordia. Tu palabra dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él por eso reflejó la imagen del Dios invisible. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Señor, los que estén en casa, en cualquier nación, en los hospitales, esos que están enfermos, Señor, las personas que estén en gravedad y las que no, Señor. Padre Celestial, por favor, sánalos, Señor. Sánalos, Padre querido, en el nombre de Jesús. Te ruego que ellos puedan sentir tu calor, tu misericordia, Señor, tu paz. Que ellos, todo enfermo, Señor, del coronavirus, Padre Celestial, pueda recibir. Hoy están muriendo muchos, Señor. Otros se han salvado ya. Pero yo te ruego que tu nombre sea levantado, Padre. Dice la palabra del Señor que así como fue levantada aquella serpiente de bronce, es necesario que el nombre de Jesús sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Bendice a mis hermanos si tienen algún familiar, Señor, enfermo, trabajador, amigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús haya sanidad, Padre. Amén y amén, Señor. Pues amigos, pues aprovecho a saludarles a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día, un día de congregación, un día de reunión. Y ahora sí que en este momento estamos congregados en el corazón, en el espíritu, pero estamos también orando y esperando que pronto podamos hacerlo como también el Señor lo tiene indicado en su palabra. Por lo pronto, amigos y hermanos, pues sigamos al pendiente, sigamos diligentes en lo que estamos haciendo para que todo esto que estamos viviendo en esta época sea no solamente una aflicción que haya pasado, porque en el mundo íbamos a tener aflicción, sino que también sirva, como dice nuestro Señor, que su poder se perfecciona en la debilidad. Por eso aprovechemos, debemos salir fortalecidos de todas estas crisis, de todas estas contiendas. Amigos, Dios les bendiga en gran manera. Saludo a mis hermanos y a todos los que hoy nos han hecho el favor de acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Gracias.